nos alienta a compartir ese conocimiento con otros. Lo hacemos al enseñar una clase. Déjame lo regreso un poquito porque creo que se me adelantó por ahí. Si no entendemos la diferencia, corremos el riesgo de desilusionarnos cuando las normas cambian, lo que causa que algunas personas cuestionen la sabiduría de Dios o la función reveladora de los profetas. Cuando obtenemos la verdad de Dios, Él nos alienta a compartir ese conocimiento con otros. Lo hacemos al enseñar una clase, guiar a un niño o hablar de las verdades del Evangelio con un amigo. Nuestro objetivo es enseñar la verdad de un modo que propicie el poder de conversión del Espíritu Santo. Permítame compartir algunas invitaciones sencillas del Señor y de sus profetas que pueden ayudarnos. Centrarnos en el Padre Celestial, en Jesucristo y en su doctrina fundamental. Mantenernos basados en las Escrituras y en las enseñanzas de los profetas de los últimos días. Confiar en la doctrina establecida por medio de múltiples testigos que tienen autoridad. Evitar la especulación, las opiniones personales o las ideas del mundo. Enseñar los puntos de doctrina dentro del contexto de las verdades del Evangelio relacionadas. Usar métodos de enseñanza que propicien la influencia del Espíritu. Comunicarse con claridad para evitar malentendidos. Hasta ahí llega esta parte, ¿no? Que básicamente él está diciendo, bueno, si ya tenemos una verdad, no lo hice con esas palabras, pero casi que es tu obligación compartir esa verdad. Y entonces describe ciertos lineamientos acerca de cómo compartir esas verdades. ¿Qué te pareció esto? Y hay 7 puntos, ¿no? Que él nos da. Uh-huh. Hay 7 puntos. Déjame, comparto esa pantalla del discurso, porque los 7 puntos están interesantes, ¿no? Ok, el primero, centrarnos en el Padre, en Jesucristo y en su doctrina fundamental. Víctor, es valioso, ¿no? Sí. Todas nuestras clases, nuestros discursos deben de tener esa base, centrarnos ahí. Y nuestros testimonios. Nuestros testimonios. ¿Qué te da risa? Otro, todo lo que digamos y hagamos y hablemos debe estar basado en las Escrituras y en las enseñanzas de los profetas de los últimos días. Todo. De hecho, si fijan, mira, veamos el manual de Ven, Sígueme. ¿Cómo está estructurado? El manual de Ven, Sígueme hace una recapitulación, hace una descripción, habla de cómo puede tener aplicación en nuestras vidas, te hace unas preguntas, establece el segmento de escrituras y cita discursos relacionados con el tema. Siempre. Entonces, ¿por qué? Porque es la base. O sea, las escrituras y las enseñanzas de los profetas vivientes, ahí es donde podemos encontrar, y eran las redes de, ¿cómo le llamaba él, el Elder Pingree? Redes de revelación. Son redes de revelación. Entonces, es indispensable que siempre citemos a los profetas. Por favor, no citen al presidente Estaca. El presidente Estaca dijo. No citen al hermano Alvaradejo. Ni a Víctor. ¿Sí? Ni al hermano Salvador. Citemos a los profetas. Citemos las escrituras. Me ha tocado, Víctor, que dicen, alguien me ha platicado esto, oye, es que en mi barrio, en la escuela dominical, me dijeron esto, es que en el canal de la Luz de la Restauración dijeron esto. No. No, por favor, no lo hagan. ¿Sí? Si van a citar, por ejemplo, algo de este programa, citen al Elder Pingree. Claro. El Elder Pingree dijo esto. No lo que dijo Víctor, ni lo que dije yo. Oye, es que me voy a ir a otros lados y porque es mi amigo, ¿no? Pepe. Oye, es que Pepe Valle dijo, no. ¿Qué dijo el presidente Nelson?
¿Qué dijo el presidente Ayrin? ¿Qué dijo David Abednar? No nosotros. ¿Cómo es, Víctor? ¿Te congelaste? ¿Te fuiste? ¿Estás ahí? No, me quedé pensando porque cuando se basa, lo que pasa es que se da una relación de confianza, ¿no? Y es normal. Y yo también he escuchado historias como estas, ¿no? Que citan a los que de alguna manera tratamos de enseñar y compartir. O por ejemplo, a mi esposa le da mucha risa porque en nuestra estaca hay un hermano muy conocido que en algún momento estuvo en mi barrio y entonces en los testimonios muchos hermanos de mi barrio lo citan a él. Y mi esposa dice, citan más al hermano tal que al presidente Nelson, ¿cómo es posible? Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué pasaría? Imagínate qué pasaría si este hermano se porta mal o empieza a portarse mal o se aleja de la iglesia. ¿En dónde quedan todos esos testimonios de los hermanos que basaban gran parte de su fe y de su testimonio en lo que había dicho, les había enseñado o había hecho el hermano en algún momento? Se va a esfumar, ¿no? Parte de su fe. Por eso es importante establecer nuestra confianza y establecer nuestros testimonios y nuestra fe en los, ahora sí que en los mensajeros verdaderos del Padre Celestial. O sea que tú no eres verdadero, Víctor. Pues no, ni siquiera llamado para eso, para empezar. Nos autollamamos. Exacto. Eso, Víctor, me parece que es la clave, ¿no? Son los mensajeros que el Señor ha llamado para su iglesia, ¿sí? Nosotros, en este tipo de podcast o contenidos en redes sociales, lo único que hacemos es esto, profundizar y analizar lo que ellos dicen. Sí, Pero y en cuanto vean que en un programa de la luz de la restauración no se citaron escrituras o no se citaron palabras de profetas vivientes, quiten, ¿cómo dice? Quiten su suscripción, ¿no? Dejen de seguirle el canal. Porque en sí, ese momento habremos perdido el rumbo. sí, sí, sí. Sí. Y igual nuestras clases en la escuela dominical. Oye, fíjate, yo aquí estoy diciendo, en las clases de escuela dominical debemos citar las escrituras, leerlas, profundizar en ellas y citar las palabras de los profetas vivientes. Entonces alguien va a decir, es que el hermano Salvador dijo, no, yo no dije, dice el Elder Pingri. ¿Sí? A eso nos referimos. Pero sí, Víctor, regresando al punto este, siempre tiene que haber eso. De hecho, si ven nuestros modelos de las clases de Ven, Sígueme que comenzamos a hacer, es esta es la de esta semana. ¿Sí? El que no lo haya visto, vaya y véala. Pero ¿qué hacemos? Citamos escrituras y citamos profetas vivientes. Eso, Víctor, es un requisito indispensable. Cierto. ¿Sí? A ver, otro punto, Víctor. Déjame, lo pongo en pantalla. No sé de los otros que quedan porque es imposible aludir a todos. ¿Cuál te llama la atención? Es del 2, del 3 al 7. El 6 y el 7 me llaman bastante la atención. Bueno, en realidad todos, ¿no? Pero fíjate, el 6 dice usar métodos de enseñanza que inviten a la influencia del espíritu. Y yo aquí me quedé pensando, pues, ¿qué métodos puede haber, al menos en la iglesia, qué métodos pueden haber que no inviten a la influencia del espíritu? Y fíjate que me vino a la mente un presidente de misión, de alguna misión muy lejana a la mía, que gritaba. El hermano se subía al púlpito, el presidente de misión se subía al púlpito y levantaba mucho la voz cuando hablaba. Es decir, estaba gritando a los hermanos, no enojado, pero con un tono de voz muy alto. Y yo no he ido a otras iglesias, pero lo he visto en películas o en series de televisión, ¿no? De cómo en otras iglesias utilizan ese método de levantar mucho la voz cuando se está dando un discurso,
Pero yo cuando escuchaba a este presidente, la verdad es que no había lugar para que se sintiera el espíritu, ¿no? Entonces, a cosas como estas o prácticas como estas se refiere de usar métodos que inviten a la influencia, no que lo espanten, no que espanten el espíritu, ¿no? Tu micrófono. Sí. Una vez escuché a un hermano así, fíjate, y era una apertura de instituto, y era empleado de la iglesia, ¿no? Y de hecho ya había sido presidente de misión, no sé si es el mismo. A lo mejor es el mismo, porque este primero fue director de instituto y luego presidente de misión. Capaz que es el mismo, ¿eh? Pero, no sé, a lo mejor. Y sí, parecía, yo dije, mira, parece un pastor. Ajá, exacto. Sí, parece un pastor de otra iglesia. Pero es interesante esto, ¿no? Una vez invité a un amigo cristiano a una conferencia general y él vino y vio el ambiente totalmente diferente a su iglesia de tipo pentecostal, ¿sí? Música, algarabía y demás. Y me dice, aquí no siento nada. Sí, el coro del tabernáculo muy, muy solemne, muy reverente, nuestros discursos en un tono bastante uniforme. Y sí, Víctor, este punto, la forma en que enseñamos resulta muy interesante porque el estilo que utilizamos en la iglesia es muy peculiar en ese sentido, ¿no? Y creo que sí invita a la influencia del espíritu en mantenernos en ese tono espiritual. De acuerdo. Y mira, aquí Ahora, María Soledad dice, un método que invite al espíritu, modular la voz, hacer preguntas apropiadas, hacer una pausa para reflexión. Totalmente de acuerdo. Se ve que María Soledad es una excelente maestra. sí, sí, cierto. Vamos a ver. Pues que avanzamos o qué, Víctor. Vamos al último punto. Vamos, sí. Sí. Es hablar la verdad con amor. Vamos allá. Uy, creo que... Bueno, la tengo yo. Ahí está. En cómo enseñamos la verdad importa mucho. Pablo nos instó a hablar la verdad en amor. La verdad tiene la mayor probabilidad de bendecir a otra persona cuando se comunica con amor cristiano. La verdad que se enseña sin amor puede causar que nos sintamos juzgados, desalentados y solos. Con frecuencia conduce a resentimientos y división e incluso a conflictos. Por otra parte, el amor sin la verdad es vacío y carece de la promesa del progreso. Tanto la verdad como el amor son esenciales para nuestro desarrollo espiritual. La verdad proporciona la doctrina, los principios y las leyes necesarios para obtener la vida eterna, mientras que el amor genera la motivación necesaria para abrazar lo que es verdadero y actuar en consecuencia. Estaré agradecido para siempre por las personas que pacientemente me enseñaron la verdad eterna con amor. Para concluir, permítame compartir las verdades eternas que se han convertido en un ancla para mi alma. He llegado a conocer estas verdades al seguir los principios analizados hoy. Sé que Dios es nuestro amoroso Padre Celestial. Él es omnisciente y todopoderoso y ama con un amor perfecto. Él creó un plan para que obtengamos la vida eterna y lleguemos a ser semejantes a Él. Como parte de ese plan, envió a su Hijo, Jesucristo, a ayudarnos. Jesús nos enseñó a hacer la voluntad del Padre y a amarnos los unos a los otros. Expió por nuestros pecados y dio su vida en la cruz. Se levantó de entre los muertos después de 3 días. Por medio de Cristo y su gracia, resucitaremos. Podemos ser perdonados y podemos encontrar fortaleza en la aflicción. Durante su ministerio terrenal, Jesús estableció su iglesia. Con el tiempo, dicha iglesia cambió y se perdieron verdades. Jesucristo restauró su iglesia y las verdades del Evangelio mediante el profeta José Smith. Hoy en día, Cristo continúa dirigiéndonos por medio de profetas y apóstoles vivientes. Sé que conforme vengamos a Cristo, con el tiempo podemos perfeccionarnos en Él, obtener una plenitud de gozo y recibir todo lo que el Padre tiene. De estas verdades eternas doy testimonio en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Ahí está, me fui directo hasta la conclusión, Salvador. Ya era una parte muy, muy pequeñita esta última sección que tiene que ver con hablar la verdad con amor. Sumamente interesante, ¿no? En la sección anterior hablábamos, o el segmento anterior hablábamos de
de propiciar un ambiente que invitara al Espíritu al momento de enseñar. Y me parece que esta es una extensión de eso que aconseja el Elder Pingree, en donde dice hablar de la verdad con amor. Y podemos ver ejemplos de cuando se habla la verdad con amor, qué impacto tiene o puede tener en la vida de los que escuchan, y cuando no se enseña con amor. Aquí habla de esos impactos negativos. ¿Qué opinas de eso? Sí, o sea, dice básicamente el Elder Pingree, no es lo que se enseña, sino cómo se enseña. Sí. O sea, tú puedes estar enseñando la doctrina verdadera, pero si al enseñar la doctrina verdadera, Víctor, estás expresándola de una manera en que, por un lado, hace sentir culpable, o por otro lado, hace sentir ignorante al que está del otro lado, el Espíritu Santo no va a confirmar la verdad, por más verdad sea lo que estás diciendo. Oye, esto me recordó una maestra de escuela dominical que tuve hace muchos años. Se aprende mucho en la iglesia, se aprende mucho, hay un sinnúmero de experiencias. Y esta era una maestra que yo la admiraba porque era muy elocuente al dirigirse a los hermanos, pero cuando ella hacía una pregunta y alguien respondía, generalmente la hermana decía, no me sirve, ¿alguien más? Y daba otra respuesta, tampoco me sirve, ¿alguien más? Entonces, al cabo de las semanas, pues, los hermanos ya mejor ni querían dar una respuesta, ¿no? Porque se iban a sentir juzgados, o como dices, se iban a sentir ignorantes, porque la maestra decía, esa respuesta no me sirve. Sí. Y me caía muy bien la maestra, ¿no? Pero ahí en ese punto así como que no puedes decir no me sirve un comentario, ¿no? Generalmente lo que tendrías que hacer es, si realmente se contestó algo muy diferente a lo que estabas esperando, rescatas lo que puedas rescatar de ese comentario, ¿no? O le das el enfoque, agarras ese comentario, lo rescatas y le das el enfoque que tú estabas esperando, pero no puedes decir, no me sirve, o usted no sabe nada, etcétera, ¿no? Alguna vez alguien me platicó, Víctor, de una clase en la que la maestra, no, era maestro, en la que el maestro, y era una clase de quórum, ¿sí? En la que el maestro de la clase decía, hoy vamos a hablar de este tema porque ninguno de nosotros está cumpliendo esto. Ley de castidad. ¿Sí? Entonces, no podemos, Víctor, enseñar la verdad y el Espíritu no va a confirmar nuestras palabras, por más ciertas que sean, si no la enseñamos con amor. Sí, y dice el Elder Pingree, ¿no? La verdad que se enseña sin amor puede ocasionar que nos sintamos juzgados, desalentados y solos. Y esto con frecuencia conduce a resentimientos y división e incluso a conflictos. Es decir, la verdad que no se enseña con amor, no solamente no nos está alimentando, no solamente no está alimentando nuestro espíritu, sino que además puede estar causando sentimientos negativos. Sí. He ahí el riesgo. Mira, este comentario de Heilin dice, por eso es muy importante los consejos de maestros y capacitaciones donde se estudia el manual, enseñar a la manera del Señor y las capacitaciones que dan las autoridades generales a los maestros. Este comentario es muy valioso, me encanta. Y fíjate cómo apliqué la técnica, ¿eh? Para hacer sentir bien a Heilin. No te creas, Heilin, pero de verdad tu comentario me encanta, es muy edificante. Porque ciertamente, Víctor, o sea, tenemos en la iglesia, tenemos grandes recursos creados por pedagogos, es la palabra, ¿verdad? Pedagogos,
que están afianzados en el Evangelio de Jesucristo Sí. y que crean material, valga la redundancia, muy pedagógico, muy fácil, muy digerible, para que cualquiera de nosotros se convierta en un maestro. Y si vamos a enseñar la manera del Señor, lo primero que nos va a decir, fíjate, a ver, ahorita lo localizo, si mal no recuerdo, lo primero que nos dice ese manual, para que tú puedas ser un buen maestro, tienes que convertirte en alguien como Jesucristo. Para enseñar a la manera tienes que ser como Él, a la manera del Señor tienes que ser como Él. Entonces está ese manual, y están muchos otros recursos, y están las capacitaciones constantes, Víctor, que nos pueden ayudar a enseñar de la manera correcta, enseñar a la manera del Salvador. De acuerdo. Es que ahí está, ¿no? Y me gustó mucho lo que dijiste de cualquiera, incluso alguien que nunca haya dado una clase en su vida, si sigue las instrucciones de un manual como este, que ha sido preparado por especialistas en el tema, no solo en el tema doctrinal, sino en el tema de la enseñanza, digo, no hay pierde, ¿no? No hay pierde. Es decir, es cuando das una mala clase o cuando alguien da una mala clase o cuando alguien es un mal maestro, no sé cómo le está haciendo, ¿no? Para ser un mal maestro. Es A más ver, Víctor, difícil, es más difícil ser un mal maestro. tú eres eres un maestro universitario, eres un profesional de la enseñanza. Tú que ves, tú puedes comparar la forma en que en las universidades, tú eres un maestro universitario, en las universidades se capacitan los maestros para ser buenos maestros según lo que se enseña en las universidades y lo que tenemos en la iglesia de recursos. ¿Qué puedes ver en cuanto a este punto? Fíjate que sí es muy similar en el sentido de que sí va avanzando digamos que la educación secular, sí va avanzando en sentidos muy parecidos a lo que es la educación de la iglesia. Al final los profesionales utilizan las mismas fuentes, ¿no? Los profesionales de la enseñanza, o como decías tú, los pedagogos. Aunque alguien por aquí nos corrige, dice que los pedagogos es solo para niños. ¿A No tenía poco? yo, alguien por aquí lo puso, ¿no? No tenía yo eso muy claro, pero lo podemos investigar, ¿no? Pero aquí el punto es que sí se procura en las universidades, sí. Pero no me lo dijo con amor, la hermana. Te dijo, eso no me sirve. Perdón, ¿y luego, Víctor? Que obviamente hay un elemento que no tomamos en consideración en las escuelas, ¿no? Que es la guía del Espíritu Santo. Es decir, el 99% de los profesores seguramente no estaría pensando en dejarse guiar por el Espíritu Santo para enseñar una clase de tecnología o no sé, de programación, etcétera, ¿no? En eso obviamente se diferencia mucho, pero fuera de eso, existen las técnicas muy similares a las que se utilizan en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, para crear un aprendizaje significativo, se nos enseña cuáles son las formas y una de estas formas es la repetición. No basta con que le digas al alumno una vez un concepto, si es un concepto muy importante para su ejercicio profesional, se lo tienes que ir repitiendo a lo largo de varias clases. Y lo mismo sucede en la iglesia, ¿no? Porque estamos repitiendo cada 4 años los mismos libros y algunos dirán, pues es que no tenemos más, si no los ciclos serían más grandes, ¿no? No tenemos más libros canónicos. Pero incluso dentro de los mismos cursos se van repitiendo los mismos principios y la misma doctrina se va repitiendo una y otra vez. Y esto es porque para nuestro cerebro es importante la repetición, para que se quede grabado o para que surja ese entendimiento del que habla el Elder Bednar, es necesaria la repetición, ¿no? Y ese es uno de los conceptos pedagógicos o no pedagógicos, depende del punto de vista, que sostienen a las enseñanzas en la iglesia.
Me gusta eso, Víctor. Fíjate, en el manual, por aquí lo voy a poner, el manual de... ¿cómo se llama? Enseñar la manera del Salvador. Dice lo siguiente, dice, la manera de enseñar del Salvador derivaba de quién era él y del poder del Espíritu que llevaba consigo. La clave para enseñar como el Salvador reside en vivir como él vivió. ¿Y cómo vivió él? Y ya te empieza a decir cómo vivió. Y lo primero que te dice es, él estaba lleno de amor, ya sea que animara a un pecador penitente, instruyera a sus discípulos o respondiera a los fariseos, todo lo que él hacía era una manifestación de amor. El amor y la compasión que sentía por las personas y sus necesidades lo llevaron a enseñar de maneras que fueran significativas para ellos. Entonces, Víctor, y aquí, además, les dejo este enlace para que vayan y terminando este programa, ahí lo acabo de poner en los comentarios, tener una ojeadita a este manual. Ahí está lo que dice el líder Pingree, ¿verdad? ¿Sí? Enseñar con amor, enseñar de la manera correcta, hacer sentir bien a la persona, no denostar sus comentarios, eh, sino darles la importancia y el tiempo debido y la relevancia a cada uno de ellos. De acuerdo. Y fíjate que estaba recordando otra de las cosas que en el mundo secular se ha enfatizado mucho en los últimos años, es el llevar a la práctica y el desarrollar competencias, ¿no? Le llaman un modelo basado en competencias, en el que no solamente le enseñas al alumno el concepto, sino que él tiene que desarrollar una competencia a través de la aplicación de ese concepto. Y eso me recuerda mucho este discurso que estamos analizando, en donde el Elder Pingree dice, una vez que lo practicas, entonces vas a profundizar ese conocimiento en tu ser. Y es lo mismo, ¿no? Es decir, el alumno secular también necesita encontrar la manera de aplicar ese concepto para que le haga clic, para que le encuentre un sentido, y entonces ese conocimiento realmente se puede profundizar. Y por ejemplo, ahora mismo lo que estamos haciendo es repetir lo que se dijo en la conferencia general. Sí. ¿Sí? Y para desarrollar esas competencias o esas habilidades, que si te fijas es la aplicación de la doctrina, ¿no? Esas competencias de las que hablan. Sí, exacto. Tiene otro nombre, pero en esencia es lo mismo.